Estás escuchando La vida oculta de la Virgen María, libro de revelaciones privadas de la beata Ana Catalina Emmerich. Capítulo 8. La visita de los Reyes Magos. Los santos reyes van de Jerusalén a Belén. Ellos adoran al niño y le ofrecen sus obsequios. Vi la comitiva de los 3 reyes llegar a una puerta situada al mediodía. Una tropa de hombres le siguió hasta un arroyo que está delante de la ciudad y se volvió luego. Cuando hubieron salvado el arroyo, hicieron una pequeña parada y buscaron la estrella con sus ojos. Habiéndola visto, emitieron una exclamación de alegría y continuaron su marcha cantando. La estrella no los condujo en línea directa, sino por un camino que dirigía la vista un poco hacia el oeste. Pasaron delante de una pequeña ciudad que conozco bien. Los vi pararse y rezar hacia mediodía en un sitio agradable vecino de un caserío. En este lugar, una fuente brotó de la tierra frente a ellos, lo que les llenó de alegría. Bajaron y cavaron alrededor de la fuente un estanque que rodearon de arena, piedras y césped. Acamparon ahí varias horas, hicieron beber y comer sus animales y tomaron un poco de alimento, porque en Jerusalén no habían podido tomar ningún descanso a consecuencia de sus diversas preocupaciones. Más tarde, vi a nuestro Señor pararse muchas veces cerca de esta fuente con sus discípulos. La estrella, que brillaba por la noche como un globo de fuego, ahora se parecía a la luna vista en el día. No parecía perfectamente redonda, sino como recortada. La vi a menudo esconderse en las nubes. Sobre el camino directo de Belén a Jerusalén, había un gran movimiento de viajeros con equipaje y asnos. Era probablemente gente quien volvía de Belén después de haber pagado el impuesto, o que iba a Jerusalén para el mercado o para visitar el templo. El camino que seguían los reyes era solitario, y Dios les conducía sin duda por ahí para que pudieran llegar a Belén en la tarde y sin hacer demasiado alboroto. Los vi ponerse en marcha cuando el sol ya estaba puesto. Mantenían el mismo orden en que llegaron. Mensor, el más joven, iba hacia adelante. Luego venía Zair, el moreno, y finalmente Teoqueno, el blanco y el de más edad. Domingo 23 de diciembre. Veo hoy, en el crepúsculo de la tarde, la comitiva de los santos reyes llegar delante de Belén, cerca del mismo edificio donde José y María se habían hecho inscribir. Era la antigua casa de la familia de David. No quedan más que unos restos de paredes. Había pertenecido a los padres de San José. Era un gran edificio rodeado de otros más pequeños, con un patio cerrado, delante del cual estaba un sitio plantado de árboles y donde se encontraba una fuente. Veo en este lugar a soldados romanos, porque la casa era como la oficina de los recaudadores del impuesto. Cuando la comitiva llegó, un cierto número de curiosos se reunió alrededor de ellos. La estrella había desaparecido. Los reyes estaban inquietos. Algunos hombres se acercaron a ellos y les interrogaron. Ellos se bajaron de sus monturas, y los sirvientes vinieron de la casa a su encuentro con ramas a la mano, y les ofrecieron unas refacciones. Era el uso de dar así la bienvenida a los extranjeros de este tipo. Yo misma me digo, son mucho más atentos con ellos que con el pobre San José, porque ellos les distribuyeron pequeñas piezas de oro. Les hablaron del Valle de los Pastores como un buen lugar para levantar allí sus tiendas. Ellos se quedaron bastante tiempo indecisos. No los oí hacer preguntas sobre el rey de los judíos recientemente nacido, pues sabían que Belén era el lugar designado por la profecía. Pero a consecuencia de las disertaciones de Herodes, ellos temían atraer la atención. Pronto vieron brillar en el cielo, sobre un lado de Belén, un meteoro semejante a la luna en su puesta. Entonces subieron sobre sus animales. Luego, yendo a lo largo de un foso y de paredes en ruina, dieron la vuelta a Belén por el mediodía y se dirigieron al oriente hacia la gruta de Belén, que abordaron por el lado de la planicie,
donde los ángeles habían aparecido a los pastores. Cuando llegaron a los prados de la tumba de Maraá, junto al valle que está detrás de la gruta, bajaron de sus monturas. Su gente deshizo muchos paquetes, levantaron una gran tienda que llevaban con ellos e hicieron otros arreglos con la ayuda de unos pastores que les señalaron los lugares más convenientes. El campamento fue arreglado en parte cuando los reyes vieron la estrella mostrarse clara y brillante sobre la colina de la gruta de Belén y dirigir perpendicularmente allí sus rayos. El astro pareció crecer mucho y difundir una masa de luz extraordinaria. Los vi mirarlo con aire de mucho asombro. Estaba muy oscuro. Ellos no veían casa alguna, sino solamente la forma de una colina semejante a una muralla. Casi de inmediato fueron prendidos de una gran alegría, porque vieron en la luz la figura resplandeciente de un niño. Todos se descubrieron la cabeza para demostrar su respeto. Luego los tres reyes fueron hacia la colina y encontraron la puerta de la gruta. Mensor la abrió. Vio la gruta llena de una luz celeste y en el fondo a la Virgen que tenía al niño y estaba sentada, tal como sus compañeros y él la habían visto en sus visiones. Mensor regresó enseguida sobre sus pasos y contó a los otros lo que acababa de ver. Entonces José salió de la gruta, acompañado por un viejo pastor, para ir a su encuentro. Ellos le dijeron con toda sencillez cómo habían venido para adorar al rey recién nacido de los judíos, y habían visto su estrella, y para ofrecerle sus obsequios. José los acogió con mucho afecto. El pastor anciano los acompañó hasta donde estaban los demás y les ayudó en los preparativos, juntamente con otros pastores allí presentes. Los reyes se prepararon como para una ceremonia solemne. Los vi poner grandes abrigos blancos que tenían una cola larga. Estos abrigos tenían un brillante reflejo como si fueran de seda natural. Eran muy bellos y flotaban ligeramente alrededor de ellos. Era su traje ordinario para las ceremonias religiosas. Tenían ceñidas a sus cinturones bolsas y cajas de oro suspendidas a cadenas. Todo esto estaba recubierto por sus amplios abrigos. Cada uno de los reyes fue seguido por 4 personas de su grupo. Había además unos servidores de Mensor que llevaban una pequeña mesa, una alfombra a franjas y otros objetos menudos. Cuando llegaron con San José bajo el tejadillo que estaba delante de la gruta, recubrieron la mesa con la alfombra, y cada uno de 3 reyes puso allí algunas de las cajas de oro y vasos que ellos separaron de su cinturón. Eran los obsequios que ellos ofrecían en común. Mensor y todos los demás se quitaron sus sandalias. José abrió la puerta de la gruta a 2 jóvenes de la caravana de Mensor que andaban delante de él. Ellos extendieron una pieza de tela sobre el suelo de la gruta. Luego se retiraron hacia atrás. Otros 2 los siguieron con la mesa, donde estaban los obsequios. Llegado delante de la Santísima Virgen, él los tomó y flexionando una rodilla, los depositó respetuosamente a sus pies. Detrás de Mensor había 4 hombres de su clan que se inclinaron humildemente. Zair y Teoqueno con sus compañeros se hallaban atrás de la entrada. Cuando se adelantaron, estaban como ebrios de alegría y de emoción e inundados de la luz que rellenaba la gruta, y sin embargo, no había ahí otra luz que solo la luz del mundo. María, recostada en un brazo, estuvo más bien acostada que sentada en una alfombra a la izquierda del niño Jesús, el cual estaba puesto en el sitio donde había nacido, recubierto con una alfombra y colocado sobre un estrado. Pero en el momento en el que ellos entraron, la Santísima Virgen se incorporó, se veló y tomó en sus brazos al niño Jesús envuelto en su ancho velo. Mensor se arrodilló y poniendo los obsequios delante de él, pronunció conmovedoras palabras mediante las cuales hacía su homenaje, cruzando sus manos delante de su pecho e inclinando su cabeza descubierta. En este momento, María le puso a su alcance al niño, que lo miraba con un aire amable a través del velo con el que estaba envuelto. Su madre sostenía su pequeña cabeza con uno de sus brazos y la rodeaba con el otro. Él tenía sus pequeñas manos juntadas delante de su pecho y a menudo las extendía graciosamente alrededor de Mensor.
Oh, cuán felices estaban de adorarlo estos queridos hombres de Oriente. Cuando veía esto, yo mismo me decía, sus corazones son puros y sin mancha, llenos de ternura y de inocencia como corazones de niños piadosos. No hay nada impetuoso en ellos, sin embargo, están llenos de fuego caritativo. Morí, no soy más que un espíritu. De otro modo, no podría haber esto, porque esto ahora no existe, y sin embargo, ahora existe. Pero esto no existe en el tiempo. En Dios no hay tiempo. En Dios todo está presente. Morí, no soy más que un espíritu. Mientras que tenía estos pensamientos tan extraños, oí yo una voz que me decía, ¿qué te importa esto? Mira y agradece al Señor que es eterno y en el cual todo es eterno. Vi entonces a Mensor sacar de una bolsa que estaba suspendida de su cinturón un puñado de pequeñas barras compactas y pesadas, de la longitud de un dedo, afiladas en su extremidad y brillantes como oro. Era su presente, que él colocó humildemente sobre las rodillas de la Santísima Virgen, al lado del niño Jesús. Ella tomó el oro con un humilde agradecimiento y lo puso en una esquina de su abrigo. Mensor dio estas pequeñas barras de oro a la Virgen porque estaba lleno de franqueza y caridad, y porque buscaba la verdad con un ardor constante e inquebrantable. Mensor se retiró hacia atrás con sus 4 asistentes, y Zair, el moreno, se adelantó con los suyos y se arrodilló con profunda humildad. Él ofreció su presente con palabras conmovedoras. Era un vaso de oro que contenía incienso, lleno de pequeños granos resinosos de color verduzco. Lo colocó sobre la mesa delante del niño Jesús. Dio el incienso porque era un hombre que se conformaba respetuosamente desde el fondo del corazón con la voluntad de Dios y la seguía con amor. Quedó mucho tiempo arrodillado con un gran fervor antes de retirarse. Después le llegó el turno del rey Teoqueno, el más viejo de los 3. Era muy avanzado en edad. Sus miembros estaban rígidos y no le permitían ponerse de rodillas. Él se mantuvo de pie, profundamente inclinado, y colocó sobre la mesa un vaso de oro con una bella planta verde. Era un bello arbusto en tallo derecho, con pequeños ramos rizados superados de flores bonitas y blancas. Era mirra. Él ofreció mirra porque es el símbolo de la mortificación y de la victoria sobre las pasiones, porque este hombre excelente había sostenido luchas perseverantes contra la idolatría, la poligamia y las costumbres violentas de sus compatriotas. En su entusiasmo, se quedó mucho tiempo delante del niño Jesús con sus 4 servidores. Yo me apiadé de los otros ayudantes quedados fuera de la gruta, porque habían esperado mucho para ver al niño Jesús. Las palabras de los reyes y todos sus compañeros estaban llenas de sencillez y eran muy conmovedoras. Prosternados y ofreciendo sus obsequios, se expresaban más o menos en estos términos: vimos su estrella, sabemos que es el rey de todos los reyes, venimos para adorarle y para ofrecerle nuestro homenaje y nuestros obsequios, y así sucesivamente. Estaban como en éxtasis, y en sus ingenuas y efusivas oraciones, ellos mismos le recomendaban al niño Jesús a sus familias, su país, sus bienes y todo lo que tenía valor para ellos sobre la tierra. Ofrecían al rey recién nacido sus corazones, sus almas, sus pensamientos y sus acciones. Le rogaban iluminarlos, darles virtud, felicidad, paz y amor. Estaban encendidos de amor y vertían lágrimas de alegría que caían sobre sus mejillas y barbas. Estaban dichosos, no podían creer que hubieran llegado a esta estrella, la cual, desde hacía millares de años, sus antepasados habían dirigido sus miradas y suspiros con un deseo tan constante. Toda la alegría de la promesa cumplida después de tantos siglos estaba en ellos. La Madre de Dios aceptó todo con humilde acción de gracias. Inicialmente, ella no decía nada, pero con un simple movimiento bajo su velo expresaba su piadosa gratitud.
El pequeño cuerpo del niño se miraba reluciente entre los pliegues de su abrigo. Al final, ella dio a cada uno palabras humildes y graciosas y tiró un poco su velo hacia atrás. Oh, recibí allí una nueva lección. Yo misma me decía, con qué dulce y amable gratitud recibe cada presente. Ella no necesita nada, pues posee a Jesús, pero acoge con humildad todos los regalos de caridad. De ahora en adelante, yo también recibiré humildemente y con reconocimiento todos los regalos caritativos. Qué bondad hay en María y en José. Casi no guardaban nada para ellos, lo distribuían todo a los pobres. Cuando los reyes dejaron la gruta con sus seguidores y regresaron a sus carpas, sus servidores entraron según su turno. Habían levantado las tiendas, descargado las bestias de carga, puesto todo en orden, y esperaban delante de la puerta paciente y humildemente. Ellos eran más de 30, y había también con ellos una multitud de niños que tenían solamente una ropa blanca alrededor de la cintura y un pequeño abrigo. Los servidores entraban en grupos de 5, y uno de los personajes principales a los que pertenecían les conducía. Se arrodillaron alrededor del niño y le honraban en silencio. Finalmente, los niños entraron todos juntos, se pusieron de rodillas y adoraron a Jesús con inocente alegría. Los servidores no se quedaron mucho tiempo en la gruta de Belén, porque los reyes retornaron solemnemente. Se habían puesto otros abrigos largos y flotantes. Traían en sus manos incensarios y esparcieron incienso muy respetuosamente al niño, a la Santísima Virgen, a José y en toda la gruta. Luego se retiraron después de haberse inclinado profundamente. Era la manera de adorar de este pueblo. Durante todo este tiempo, María y José estuvieron penetrados de la alegría más dulce como pocas veces los hubiera visto. Lágrimas de ternura a menudo fluían sobre sus mejillas. Los solemnes honores dados al niño Jesús, a quien fueron obligados a alojar tan pobremente y al que la dignidad suprema quedaba escondida en sus corazones, los consolaba infinitamente. Ellos veían que la providencia todopoderosa de Dios, a pesar de la ceguera de los hombres, había preparado para el niño de la promesa y le había enviado desde las comarcas más lejanas lo que ellos mismos no podían darle, la adoración debida a su dignidad proveída por los poderosos de la tierra con santa magnificencia. Ellos adoraron a Jesús junto a los santos reyes. Los respetos que le fueron enviados los hicieron felices. Las tiendas fueron levantadas en el valle situado detrás del pesebre hasta la gruta de la tumba de Maraá. Los animales fueron arreglados en orden y atados a estacas separadas por cuerdas. Cerca de la gran tienda que era vecina de la colina de la gruta de Belén, se encontraba un espacio recubierto con esteras, donde fue depositada una parte del equipaje. Sin embargo, la parte más grande fue llevada en la gruta de la tumba de Maraá. Cuando todos dejaron la gruta, las estrellas se habían levantado. Ellos se reunieron en círculo cerca del viejo terebinto que se elevaba por encima de la gruta de Maraá y entonaron cantos solemnes en presencia de las estrellas. No puedo decir lo conmovedores que eran estos cantos que resonaban en el valle silencioso. Durante tantos siglos, sus antepasados habían mirado los astros, rogado, cantado. Ahora, todos sus deseos fueron atendidos, cantaban embriagados de santa alegría. Durante este tiempo, José, con la ayuda de 2 viejos pastores, había preparado una pequeña comida en la tienda de los 3 reyes. Ellos aportaron pan, frutos, panales, unas hierbas y frascos de bálsamo que arreglaron sobre una mesa baja, recubierta con una alfombra. José había adquirido esto desde la mañana para recibir a los reyes, ya que la Santísima Virgen le había avisado por anticipado su llegada. Cuando estos volvieron a su tienda, vi a San José acogerlos muy amistosamente y rogarles, siendo sus huéspedes, aceptar la pequeña comida que les ofrecía. José se puso al lado de ellos alrededor de la mesa y comieron. Él no mostraba timidez. Estaba tan contento que de sus ojos salían lágrimas de alegría.
Cuando vi esto, pensé en mi difunto padre, el pobre campesino, que en el momento de mi entrada al convento fue obligado a sentarse en la mesa con mucha gente de distinción. En su sencillez y su humildad, primero había tenido mucho miedo, luego más tarde, su contento fue tal que lloró de alegría. Él estuvo sin pretenderlo en el primer puesto de la fiesta. Después de esta pequeña comida, José los dejó. Algunos de los más nobles de la caravana fueron a un hostal de Belén. Otros se pusieron sobre sus lechos, que estaban arreglados en círculo alrededor de la gran tienda, y se dispusieron a dormir. José, vuelto a la gruta, puso todos los obsequios en un determinado lugar, en un escondrijo delante del cual había puesto un tabique del tipo que no se podía ver lo que se encontraba allí. La criada de Ana, que después de la salida de ésta se había quedado cerca de la Santísima Virgen, se había ocultado en una gruta lateral durante toda la ceremonia. Ella reapareció solo cuando todos ellos dejaron el pesebre. Ella era grave e inteligente. No vi a la Sagrada Familia ni a esta criada mirar los obsequios de los reyes con complacencia mundana. Todo fue aceptado con humilde agradecimiento y casi enseguida distribuido caritativamente. Esta tarde en Belén hubo bastante agitación con motivo de la llegada de la caravana a la casa donde se pagaba el impuesto. Hubo más tarde muchas idas y venidas a la ciudad, porque los pastores que habían seguido el cortejo regresaban a sus lugares. También he visto que mientras los reyes, llenos de júbilo, adoraban al niño y ofrecían sus presentes en la gruta del pesebre, algunos judíos rondaban por los alrededores, espiando desde cierta distancia, murmurando y conferenciando en voz baja. Más tarde volví a verlos yendo y viniendo en Belén y dando informes. No pude evitar llorar amargamente por estos desgraciados. Sufro mucho al ver estas malas personas que entonces, y aún ahora, cuando el Salvador se acerca a los hombres, se instalan ahí murmurando y observando, luego, empujadas por su malicia, difunden mentiras. Oh, ¿a cuántos de estos desgraciados compadecía? Ellos tienen la salvación cerca y la rechazan, mientras que estos buenos reyes, guiados por su fe sincera en la promesa, llegaron de tan lejos y encontraron la salvación. Oh, cuánto lloro sobre estos hombres endurecidos y ciegos. En Jerusalén veo hoy durante el día a Herodes leer aún rollos con varios escribas y hablar de lo que habían dicho los tres reyes. Más tarde, todo estuvo tranquilo, como si se hubiera querido adormecer este asunto. Los reyes aún visitan a la Sagrada Familia. Herodes les tiende trampas. Lunes 19 de diciembre. Hoy vi de madrugada a los reyes y a unas personas de su séquito visitar sucesivamente a la Sagrada Familia. Los veo también, durante el día, cerca de su campamento y con sus bestias de carga, ocupados de diversas tareas. Permanecían alegres y felices y hacían muchos obsequios. Vi que entonces allí se procedía siempre así en el momento de grandes acontecimientos. Los pastores, que ofrecieron sus servicios como consecuencia de la visita de los reyes, recibieron obsequios considerables. Veo también dar gratificaciones a muchos pobres. Así, ponían cubiertas sobre los hombros de unas pobres viejas mujeres totalmente encorvadas que se habían colado allí. Había varias personas de la caravana de los tres reyes que les gustaba estar en el valle cerca de los pastores y querían instalarse allí. Ellos hicieron saber su deseo a los reyes y recibieron el permiso de quedarse. Además, les dieron grandes obsequios. Les dieron cubiertas, efectos, oro en granos y los asnos que habían subido. Vi también a los reyes distribuir mucho pan. Me pregunté primero de dónde lo habían traído. Recordé luego haberlos visto muchas veces en los lugares donde acampaban, preparar por medio de una provisión de harina en moldes de hierro que traían con ellos, panecillos aplanados semejantes a bizcochos, que ellos ponían sobre sus bestias de carga, amontonados,
y atados con ligeras correas de cuero. Vino hoy mucha gente de Belén, que se apresuraban alrededor de ellos para tener obsequios y que se hacían dar algo bajo diversos pretextos. Por la tarde, ellos fueron a la gruta de Belén para despedirse. Mensor fue el primero en llegar. María le puso al niño Jesús en los brazos. Él lloraba y estaba radiante de alegría. Después de él, vinieron los otros dos, que se despidieron con lágrimas en sus ojos. Dieron aún muchos obsequios, piezas de diversas telas, algunas parecían ser de seda sin tintura, entre algunas otras había rojos o con flores. Había también muy bellas cubiertas. Quisieron además dejar grandes abrigos de color amarillo pálido, que parecían hechos de una lana extremadamente fina. Los había muy ligeros. Al menor soplo del aire se agitaban. Traían varias copas, unas dentro de otras, cajas llenas de granos, y en un canasto, tiestos donde había hermosos ramos de una planta verde, con hermosas flores blancas. Eran plantas de mirra. Los tiestos estaban colocados unos encima de otros dentro del canasto. Dejaron a José unos jaulones llenos de pájaros, que habían traído en cantidad sobre sus dromedarios para su alimento durante el viaje. Todos arrojaron abundantes lágrimas cuando dejaron a María y al niño. Vi a la Santísima Virgen de pie cerca de ellos cuando se despidieron. Ella apoyaba en su brazo al niño Jesús envuelto en su velo y dio unos pasos para acompañar a los reyes hacia la puerta de la gruta. Allí, ella se paró en silencio y para darles un recuerdo a estos excelentes hombres, separó de su cabeza el gran velo de tela amarilla transparente que la envolvía, así como al niño Jesús, y se lo dio a Mensor. Ellos recibieron este don inclinándose profundamente, y una alegría respetuosa hizo latir sus corazones cuando ellos vieron delante de ellos a la Santísima Virgen sin velo, teniendo al pequeño Jesús. Qué tiernas lágrimas derramaron dejando la gruta. El velo fue para ellos desde entonces la reliquia más santa que habían tenido. La Santísima Virgen recibía los regalos, no parecía pegarse del precio de las cosas que le dieron, aunque en su conmovedora humildad mostraba un profundo agradecimiento a la persona que hacía el obsequio. En todos estos homenajes no he visto a María en ningún acto o sentimiento de complacencia para consigo misma. Solo por amor al niño Jesús y por compasión a San José, se dejó llevar de la natural esperanza de que en adelante el niño Jesús y José encontrarían en Belén más simpatía que antes y que ya no serían tratados con tanto desprecio como lo fueron a su llegada. La tristeza y la confusión de José la habían afligido grandemente. Cuando los reyes se despidieron, la lámpara estaba encendida en la gruta, todo estaba oscuro afuera, y ellos se fueron enseguida con sus acompañantes bajo el gran terebinto que estaba sobre la tumba de Maraá, para hacer allí, como en la víspera, las ceremonias de su culto. Una lámpara fue encendida bajo el árbol. Cuando las estrellas se mostraron, ellos oraron y entonaron cantos melodiosos. Las voces de los niños hacían un efecto muy agradable en el coro. Se dirigieron luego a su tienda, donde José les había preparado una pequeña comida, después de la cual algunos se volvieron a su hostal en Belén, mientras que otros se entregaron al descanso bajo sus carpas. Hacia la medianoche, tuve de pronto una visión. Vi a los reyes descansar en su tienda sobre extensas cubiertas en el suelo, y percibí, cerca de ellos, a un muchacho resplandeciente. Era un ángel, el cual los despertó y les dijo que debían irse a toda prisa y no pasar por Jerusalén, sino ir por el desierto, contorneando el mar muerto. Los reyes se levantaron prontamente de sus lechos, su séquito también estuvo pronto de pie. Uno de ellos fue a la gruta para despertar a San José, quien corrió a Belén para avisar a los que se habían alojado allí, pero él los encontró en el camino, porque habían tenido la misma aparición. La tienda fue plegada, el equipaje recogido, y todo fue levantado con rapidez asombrosa.
Mientras que los reyes todavía se despedían conmovedoramente de San José delante de la gruta del pesebre, su séquito marchaba en grupos separados para tomar la delantera, y se dirigía hacia el mediodía para ir a lo largo del Mar Muerto, atravesando el desierto de Engadi. Los reyes insistieron para que la Sagrada Familia se fuera con ellos, porque un grave peligro ciertamente les amenazaba. Pidieron que María se escondiera con el pequeño Jesús para no ser inquietada a causa de ellos. Lloraron como niños, abrazaron a San José y le dijeron palabras conmovedoras. Luego subieron sobre sus dromedarios ligeramente cargados y se alejaron a través del desierto. Vi al ángel en la planicie cerca de ellos, les mostraba la dirección del camino. Pronto desaparecieron. Siguieron caminos separados a un cuarto de legua unos de otros, dirigiéndose durante una legua hacia oriente y luego hacia el mediodía en el desierto. Pasaron por la comarca que atravesó Jesús volviendo de Egipto en su tercer año de predicación. Medidas tomadas por las autoridades de Belén contra los reyes. El acceso a la gruta del pesebre se prohíbe. Zacarías visita a la Sagrada Familia. Martes 25 de diciembre. El ángel había advertido a los reyes a tiempo, porque las autoridades de Belén tenían el proyecto de hacerles prender ese día, encarcelarlos en cámaras pequeñas y profundas que estaban bajo la sinagoga, y acusarles ante Herodes como perturbadores de la tranquilidad pública. No sé si había una orden secreta de Herodes con este fin. Creo más bien que era un movimiento de celo espontáneo. Esta mañana, cuando se supo su salida en Belén, los reyes ya estaban cerca de Engadi, y el valle donde habían acampado estaba tranquilo y solitario, como antes de su estancia. No quedaban más otros rastros que el césped pisado y estacas que habían servido para las tiendas. Sin embargo, la aparición de la caravana había producido un gran efecto en Belén. Mucha gente se arrepentía de no haberle dado hospitalidad a San José. Otros hablaban de los reyes como de aventureros conducidos por ideas extrañas. Otros finalmente encontraban relación entre su llegada y los rumores de la aparición que habían tenido los pastores. Todas estas declaraciones llevaron a los magistrados del lugar, tal vez por requerimiento de Herodes, a tomar ciertas medidas. Vi en Belén a todos los habitantes convocados en el centro de una plaza, donde se encontraba un pozo rodeado de árboles, delante de una gran casa a la cual se subía por gradas. Desde lo alto de estos escalones se leyó una advertencia o una proclamación que fue dirigida contra cosas supersticiosas, prohibiendo las visitas a la morada de la gente que había dado lugar a todos estos rumores. Cuando la muchedumbre reunida se retiró, vi a San José acudir a la misma casa y ser interrogado por ancianos judíos. Lo vi volver a la gruta y retornar una vez más al tribunal de ancianos. La segunda vez, tomó con él un poco de oro que le habían regalado los reyes y se lo dio. Después, ellos lo dejaron ir de allí tranquilamente. Todo este interrogatorio me pareció acabar en una estafa. Vi también que las autoridades habían hecho poner un tronco en un camino que conducía a las afueras de la gruta de Belén, sin pasar por la puerta de la ciudad, pero que comenzaba a partir de la plaza donde María se había parado bajo un gran árbol, salvando una colina o una muralla. Ellos colocaron a un centinela cerca del árbol en una garita y pusieron unos hilos sobre el camino que hacían sonar una campanilla que estaba en la garita, con el fin de que se pudiera detener a los que querían tomar este camino. Por la tarde, vi una tropa de 16 soldados de Herodes cerca de José, con el cual conversaron. Habían sido enviados probablemente a causa de los 3 reyes a quienes habían acusado de enturbiar la paz pública. Pero como el silencio y la tranquilidad reinaban por todas partes y solamente habían encontrado en la gruta a una pobre familia, como por otra parte ellos tenían el orden de no hacer nada que pudiera atraer la atención, se volvieron tranquilamente e informaron lo que habían visto. José había llevado los obsequios de los 3 reyes y lo que habían dejado además después ellos, en la gruta de Maraá y en otras grutas escondidas en la colina del Pesebre,
que conocía desde su juventud por haberse librado a menudo allí de las persecuciones de sus hermanos. Estas grutas pequeñas y solitarias existían desde el tiempo del patriarca Jacob. En una época cuando existían solo unas cabañas en lugar de Belén, habían levantado allí una vez sus tiendas sobre la colina del pesebre. Esta tarde vi a Zacarías de Hebrón visitar por primera vez a la Sagrada Familia. María todavía estaba en la gruta. Él regó lágrimas de alegría, tomó al niño en sus brazos y repitió, cambiando en eso algo, el cántico de alabanzas que había entonado en el momento de la circuncisión de Juan Bautista. Miércoles 26 de diciembre. Hoy Zacarías volvió a su casa y Santa Ana acudió junto a la Sagrada Familia con su hija mayor. María de Elí era más grande que su madre y parecía de más edad que ella. Una gran alegría reina ahora en la Sagrada Familia. Ana está muy feliz. María a menudo coloca al niño Jesús en sus brazos y lo deja cuidar por ella. No la vi hacer esto con ninguna otra persona. Vi algo que me conmovió mucho. Los cabellos del niño Jesús eran rubios y formaban bucles. Tenían en su extremidad bellos rayos de luz. Creo que ellos le rizan los cabellos, porque veo que le frotan su pequeña cabeza cuando la lavan, lo que hacen poniéndola sobre un pequeño abrigo. Veo siempre en la Sagrada Familia una piadosa y conmovedora veneración para con el niño Jesús. Pero todo sucede allá de forma simple y natural, como pasa entre los santos elegidos de Dios. El niño tiene un afecto y una ternura tan especial para su madre, como nunca vi entre niños tan jóvenes. María contó a Santa Ana todo lo que había pasado en el momento de la visita de los 3 reyes. A su vez, ella se alegró extraordinariamente de que el Señor hubiera llamado a estos hombres de tan lejos para darles a conocer al niño de la promesa. Ana vio los obsequios de los reyes, que estaban escondidos en una excavación practicada en la pared. Ayudó a distribuir una gran parte y a arreglar el resto en buen orden. Todo estaba tranquilo en los alrededores de Belén, porque los caminos que llevaban a la gruta y que no pasaban por la puerta de la ciudad fueron obstruidos por orden de las autoridades. José no fue más a hacer sus compras a Belén. Los pastores le daban lo que necesitaba. La pariente a cuya casa iba Ana y que estaba en la tribu de Benjamín se llamaba Mara, hija de Rode, hermana de Isabel. En su narración, la hermana a menudo confundió a esta Mara con una hermana menor o una sobrina de Ana, a quien llamaba Enoue. Con frecuencia, parientes próximos aparecían ante ella como hermanos o hermanas. Ella era pobre y tuvo en su descendencia varios hijos que fueron discípulos de Jesús. Uno de ellos se llamaba Natanael, era el novio de las bodas de Cana. Esta Mara estaba presente en el momento de la muerte de la Santísima Virgen en Éfeso. No es este Natanael quien Jesús vio bajo la higuera. Natanael, el hijo de Mara, era uno de los niños a quienes Santa Ana reúne para celebrar el cumpleaños de Jesús en su edad de 12 años, cuando volvió después de dar la enseña en el templo. Jesús, en esta fiesta, habló en parábola de un matrimonio donde el agua debía ser convertida en vino y de otro matrimonio donde el vino sería convertido en sangre. Decía también al joven Natanael que estaría un día presente en sus bodas. La novia de Cana era de Belén y de la familia de San José. Después del milagro de Cana, ambos esposos hicieron voto de continencia. Natanael se juntó enseguida a los discípulos de Jesús y recibió el bautismo bajo el nombre de Amator. Se hizo más tarde obispo. Él estuvo en Edese y también en Creta, cerca de Carpus. Fue luego a Armenia, habiendo hecho allí numerosas conversiones. Fue preso y luego enviado en los alrededores del Mar Negro. Devuelto a la libertad, fue al país de Mensor. Él realizó allí un milagro sobre una mujer cuyos detalles olvidé. Bautizó un gran número de personas y fue martirizado en la ciudad de Acayacú, situada en una isla de Éufrates. Ana estaba ahora sola con María en la gruta lateral. Las vi trabajar juntas en una cubierta ordinaria.
La gruta del nacimiento estaba totalmente vacía. El asno de José estaba oculto detrás de unos zarzos. Hoy algunos agentes de Herodes vinieron de Belén e indagaron en varias casas sobre un niño recién nacido. Ellos atiborraron especialmente de preguntas a una judía de distinción que poco tiempo antes había traído al mundo a un niño varón. No fueron a la gruta de Belén, porque anteriormente habían encontrado ahí solo una pobre familia. No supusieron que podía ser el que buscaban. Dos hombres de edad, estos eran, creo, pastores que habían adorado al niño Jesús, vinieron para encontrar a José y le advirtieron de estas pesquisas. Vi entonces a la Sagrada Familia y a Santa Ana refugiarse con el niño en la gruta de la tumba de Maraá. En la gruta del pesebre no había nada que descubriera haber sido un lugar habitado, parecía totalmente abandonado. Los vi durante la noche seguir el valle con una luz cubierta. Ana llevaba al niño Jesús en sus brazos. María y José andaban al lado de ella. Los pastores los conducían, llevando las colchas y todo lo que era necesario para las santas mujeres y el niño. Tuve en esta ocasión una visión, y no sé si la Sagrada Familia la tuvo también. Vi alrededor del niño Jesús una gloria formada de 7 figuras de ángeles, colocadas unas por encima de otros. Varias otras figuras aparecían en esta gloria. Veo también cerca de Santa Ana, de San José y de María, formas luminosas que parecían conducirlos por el brazo. Cuando entraron en el vestíbulo, cerraron la puerta y fueron hasta el interior de la gruta de la tumba, donde dispusieron de todo para tomar un descanso. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguirnos en YouTube y Facebook como AOPD, Asociación de Oración por los Difuntos, donde podrás escuchar el audiolibro completo, entre otros temas. Bendiciones para todos.